Legacy Holding, a través de la cual él adquiere la mitad de Miss Universo, y según en la página se dedica tiene otras filiales que se dedican a el sector de aviación, es decir, aviones privados, al sector energético, que es a través de las empresas, de la empresa esta que, como fue bien sabido, consiguió el contrato en Pemex, pero además esa misma empresa fue constituida en Guatemala, y en Guatemala consiguió un contrato a 25 años para explotación de hidrocarburos allá en Guatemala. También tiene una fundación en donde dice que ayuda a personas de escasos recursos, que supuestamente opera en el Estado de México, y de la cual pues ahorita no tenemos muchos más datos que lo que hay ahí. Y bueno, más o menos esas son las filiales y los sectores en los que está metido Legacy Holding. Sin embargo, yo hice una búsqueda igual en fuentes públicas con el nombre de Rocha Cantú, y hay más de 20 empresas en donde él aparece como socio o como apoderado legal, bueno, socio minoritario y mayoritario, o como apoderado legal de esas empresas, él, sus hermanos, su esposa, sus hijos, y diversos socios de él. Pues aparecen en estas empresas, y los sectores son variados, son sectores de entretenimiento, sector energético, sector de aviación, turismo, o sea, de verdad la cantidad de negocios es abrumadora. Pues muchísimas gracias, Diana. Nos vamos a mantener en comunicación. Seguramente en estos días van a seguir saliendo informes al respecto. Claro que sí, muchas gracias a ti. Gracias. Y pasamos a otros temas, porque recientemente se ha estado debatiendo la llamada Ley Esposa. Esta ley obligaría a los partidos políticos a presentar solamente a candidatas mujeres en algunos estados para las elecciones estatales. Algunas personas opinan que la medida sirve para impulsar la paridad de género, pero hay quienes han señalado que se trata de una estrategia tramposa diseñada para impulsar la candidatura de las esposas de los actuales gobernadores. Estamos recibiendo aquí al abogado Francisco Burgoa, quien nos puede ayudar a analizar este tema y primero decirme si es correcto como lo explica. Es totalmente correcto, Kim. Un gusto de estar aquí nuevamente aquí en La Saga, y sobre todo hablando de un tema en el que se busca decir que hay que poner el piso parejo para que lleguen mujeres gobernadoras, porque hemos tenido muy pocas y hay estados que nunca han tenido gobernadoras, que eso es cierto. Pero también es, desde mi punto de vista, pervertir el discurso de la paridad de género, de la igualdad sustantiva, de la igualdad jurídica, con el propósito de favorecer de forma específica a las esposas de los gobernadores. Me viene a la cabeza la esposa de Samuel García. Está el caso de Mariana Rodríguez en Nuevo León, pero específicamente lo que ya tenemos hoy aprobado es una reforma a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, para que la esposa del gobernador, que es curiosamente la que está más o mejor posicionada en las encuestas. Entonces, el caso de la senadora Ruth González Silva es quien se vería totalmente beneficiada. El gobernador de San Luis Potosí dice que quien esté en contra de esta reforma es porque está en contra de las mujeres, de la paridad de género, que me parece estar de alguna forma pervirtiendo el discurso o desnaturalizando el discurso de la paridad de género, que indudablemente es algo que se ha venido luchando para poder poner un piso parejo en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Y además, considerando que la ciudadanía de las mujeres es una realidad en la Constitución desde 1953. La primera mujer gobernadora aquí es en 1979, que fue doña Griselda Álvarez en el estado de Colima. Y de 1979 a la fecha hemos tenido en un promedio 20 mujeres gobernadoras. ¿Eso son pocas? Indudablemente sí, pero reformas a modo son, me parece, inadmisibles en nuestra democracia constitucional. ¿Qué es lo que se propondría? Porque no solo por ser la esposa de alguien no podría contender. O sea, o que espere un periodo, o qué es lo que se espera. Qué bueno que me lo preguntas, porque es oportuno recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa a principios de este año para prohibir el nepotismo electoral.
y ella propuso que entrara en vigor a partir de las elecciones de 2027. Es decir, por nepotismo entendemos cuando se favorece a un familiar que puede ser directo, por consanguinidad, en línea recta, esposa, esposo, pareja de concubino, cuando se favorece. Entonces lo que buscaba en esa propuesta la presidenta era de que pues ningún hermano, hijo, pariente, cercano, esposa, esposo de un gobernador o diputado, presidente municipal, pudiera verse beneficiado por el solo hecho de esa consanguinidad. Inclusive hay un caso muy específico que tiene Morena, que es en Zacatecas, en donde hay un Monreal que está hoy de gobernador. Y pidió a la presidenta que se esperara el próximo ciclo. Así es, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que el Partido Verde, uno de sus aliados, es quien dijo que ellos daban su voto para esta reforma constitucional para prohibir el nepotismo siempre y cuando entrara en vigor para el año 2030. Es decir, admitimos que el nepotismo está mal, pero, permítanos hacer uso del nepotismo. El caso específico de San Luis Potosí. Entonces, si por una parte lo que se buscó es que ya esté prohibido el nepotismo en nuestra Constitución, pero hasta 2030. Y luego viene esta reforma que va con el propósito, finalmente, de favorecer a la esposa. Si no fuese así, yo diría, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a establecer que hay una excepción para que solamente la esposa del gobernador no vaya a competir en 2027 porque es un tema de nepotismo. En el caso específicamente de ella, que se espere un periodo y de ahí en fuera cualquier mujer solamente sea la que compita a ver si quieren. Pero pues, yo creo que ahí finalmente lo que nos dice la tendencia de cómo se están llevando a cabo esas reformas es que quieren que las esposas de los gobernadores lleguen. Es el caso de Nuevo León, que es la que viene en camino. Ya tenemos la de San Luis Potosí y también ya el lunes se va a discutir en el estado de Hidalgo una reforma muy similar, lo cual, insisto, me parece inadmisible porque ni siquiera es para garantizar un piso parejo de mujeres, es para favorecer a las esposas. A una persona en particular. Así es. Entonces, lo que se propone es que espere un periodo, porque me vienen, por ejemplo, ideas a la cabeza. Estados Unidos, Bill Clinton, varios periodos después, su esposa Hillary Clinton se postula. Muchos decían que si Michelle Obama hubiera competido en contra de Donald Trump, probablemente hubiera ganado. Ella no tenía interés, pero tienen esta libertad, por supuesto, de participar de la vida pública. Por supuesto, o sea, de ninguna manera es un tema de restringir el acceso del ejercicio de sus derechos político-electorales, el acceso a cargos públicos, simplemente en el contexto en el que se encuentra, porque es un evidente caso de nepotismo en el que si un gobernador hoy está en el poder y va a llegar su esposa, es indudablemente, eso es nepotismo. Que no esté todavía prohibido en la Constitución Federal porque va a entrar en vigor hasta 2030, eso no quiere decir que no sea nepotismo. Entonces, lo que está buscando esta reforma, que coloquialmente ya se conoce como la ley esposa, es finalmente favorecer a una mujer en específico. Y eso viene a romper la igualdad frente a la ley, la igualdad sustantiva, la igualdad política, en perjuicio de todas las demás mujeres. Y ya, obviamente, el caso de los hombres, pues ya es un tema muy aparte, que alguien se quiera sentir discriminado porque no va a poder competir en este caso de que llegase a continuar la vigencia de esta reforma a la Constitución local. Y esto porque ya Luisa María Alcalde comentó que va a presentar una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte revise si es o no es contraria a la Constitución. En mi opinión, sí es contraria. En mi opinión, tendría que ser declarada inválida por la Suprema Corte, y esto es lo que veremos finalmente en los próximos días, eso sin considerar que quien tuvo la culpa de que eso esté pasando es Morena. ¿Por qué? Porque si Morena hubiera dicho, la presidenta propuso la prohibición del nepotismo para 2027 y se hubiera mantenido Morena, no estaría pasando nada de esto. Pero como Morena cedió ante el Verde, vamos a ver cómo va el Verde finalmente a mantener o no va a mantener su alianza con Morena respecto de la posible impugnación que presente Morena en el caso de esta reforma en San Luis Potosí. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en resolverse esta impugnación? Porque estamos con los tiempos muy cortos.
Y qué buena pregunta, porque finalmente año 2026 es la antesala del proceso electoral de 2027. Es decir, de acuerdo con la Constitución, cualquier reforma electoral tiene que iniciar su vigencia 90 días antes de que inicie un proceso electoral. Entonces, por ejemplo, en materia federal, el proceso electoral del año 2027 inicia la primera semana de septiembre de 2026. Tendría que salir antes. 90 días antes. Si no, hasta 2030 se aplica. Así es, por eso la reforma electoral tan anunciada, que es la que viene en camino, sí o sí tiene que ser aprobada en el primer semestre de 2026. Entonces, tratándose de estas reformas también a las legislaciones locales, que ya se están apurando, y sobre todo la Corte tendría también que resolverlas durante este primer semestre para saber si la Corte determina o no su invalidez. En mi opinión, hay muchos elementos para declarar la invalidez, y además en el contexto de no tener un poder judicial independiente, que es en donde dice, si por ejemplo para el año 2027 va a haber 10 gubernaturas en disputa o 12, o las que sean, tiene que haber la mitad de mujeres y la mitad de hombres, y cada partido político va a decidir en qué casos va a poner mujeres candidatas y en qué casos hombres candidatos. Eso es lo que me parece correcto y ya está. Y es lo que yo percibo de la ciudadanía, una forma de decir, esto es, nos están engañando porque están finalmente a través de esta reforma haciendo que el nepotismo continúe en estos estados. Fíjate que Vero Amor 88 nos escribe una pregunta muy interesante. Todos los familiares de funcionarios gobernadores que están en otras dependencias, ¿ahí no aplica? O sea, ¿no aplica, por ejemplo, el hermano de algún gobernador que sea senador, que sea diputado, que sea director general en alguna secretaría de otro estado o alguna secretaría federal? ¿Cómo se aplica ahí? En estos momentos no existe, digámoslo así, el nepotismo en todos los sectores públicos. El nepotismo actualmente solamente está prohibido para el mismo cargo. Para tema electoral, hablando de el caso de gobernador, gobernadora, jefe de gobierno de la Ciudad de México, alcaldes, alcaldesas, es decir, hablando de elección popular. Pero ¿senadores? También. Pero no entra, por ejemplo, ya jueces, magistrados y ministros. Para ellos no aplica el tema de que si yo soy ministro de la Suprema Corte y resulta que mi esposa también quiere ser ministra, bueno, pues ella también que se postule. No hay una prohibición hoy en la Constitución, pero la prohibición del nepotismo solamente es en materia electoral, pero va a entrar en vigor a partir de 2030. Es decir, para el caso de que sean finalmente cargos públicos administrativos, ahí finalmente es algo que lamentablemente continúa. Francisco, ¿cómo se usa esto en otros países? Por ejemplo, Estados Unidos, países europeos, Francia, España. Bueno, lo que pasa es que finalmente en otros países sí son pues más mesurados. No digo que no exista, pero finalmente sí suele haber una mesura en el ejercicio de cargos públicos cuando son finalmente familiares. No es un tema como se ve en México de que pues no me importa finalmente qué o cómo voy a llegar. Lo que me importa es llegar, y más allá de lo que opinen las personas, porque se argumenta de que finalmente es el ejercicio de los derechos políticos de quienes aspira, y en otros países es algo que no se ve, y sobre todo en los países que tú mencionabas, países de América Latina, como que hay una tendencia más a tratar de evadir o burlar la ley, o inclusive desde un punto de vista ético o moral, pues no me importa. Bueno, finalmente vemos el caso de Nicaragua, donde son copresidentes, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Así es, por eso el caso de América Latina como que tiene una connotación más particular de no me importa. Queremos si nosotros vamos a mantenernos ahí. Pues muy, muy interesante. Vamos a ver qué sucede, que se tiene que legislar esto rapidísimo, porque ya tenemos las elecciones del 27 encima. Así es, por eso están las reformas, y sobre todo van a venir las impugnaciones para que sea finalmente la Corte en única instancia quien decida si son o no son contrarias a la Constitución, y en su caso declarar la invalidez. Francisco Burgoa, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Al contrario, Kim. Y el Congreso de Estados Unidos acusó a México de supuestamente solapar a dictaduras latinoamericanas. La presidenta Sheinbaum refrendó la postura neutral de México, hizo un llamado a que todos los países respeten la soberanía de las naciones, apelando al principio de no
intervención. Esta es una investigación de Dani Báñez. Estados Unidos tiene un objetivo: sacar del poder a Nicolás Maduro. El gobierno de Donald Trump insiste en que Venezuela debe quedar libre del régimen bolivariano. En el Congreso estadounidense se va en línea con lo propuesto con Trump: bloqueos de vías marítimas y que más líderes se sumen a la postura. Por ello, se hizo un fuerte llamado al gobierno de México y en específico a la presidenta Claudia Sheinbaum. Mexico is our closest ally because of its proximity to the United States. They're not going to move neighborhood, neither are we, so we are stuck together. For over 200 years, our relationship has been marked by friction, cooperation, sometimes love, and sometimes not so much love. That is why